El 4 de junio de 1944, solo 2 días antes del día D, el fotógrafo de guerra Robert Capa capturó lo que él creía que era una toma rutinaria de los Rangers estadounidenses preparándose para la invasión de Normandía en un búnker costero cerca de Portsmouth, Inglaterra. La fotografía muestra a 20 soldados del 2º Batallón de Rangers en su reunión final antes de la Operación Overlord, sus rostros mostrando la típica mezcla de determinación y miedo previa a la batalla. La imagen permaneció archivada en registros militares durante décadas, hasta 2024, cuando historiadores que digitalizaban fotografías de la Segunda Guerra Mundial para el 80º aniversario del día D, utilizaron tecnología avanzada de reconocimiento facial para identificar a los soldados. Lo que descubrieron envió ondas de choque a través de la comunidad de historiadores militares. Entre los 20 Rangers estaba el sargento de personal Heinrich Müller, un soldado germano-americano cuya lealtad nunca había sido cuestionada. Sin embargo, la mejora digital reveló que Müller tenía un parecido inquietante con Klaus Weber, un espía nazi que había sido reportado como muerto en una operación de la resistencia en Francia 3 meses antes. Una investigación adicional descubrió que Weber había asumido la identidad de Müller después de que el verdadero sargento muriera en un accidente de entrenamiento, infiltrándose con éxito en los Rangers para recopilar información sobre los planes de invasión del día D. La fotografía capturó el momento en que un operativo nazi estaba recibiendo informes finales sobre la operación militar más crucial en la historia aliada, explicando cómo las fuerzas alemanas parecían inusualmente preparadas para ciertos aspectos de los desembarcos de Normandía, a pesar del supuesto secreto de la operación. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. La historia comenzó en marzo de 2024, cuando Alejandro Martínez, un historiador militar especializado en la Segunda Guerra Mundial, recibió una llamada inesperada del Archivo Nacional de Fotografía Militar en Washington. Martínez había pasado los últimos 15 años de su carrera estudiando las operaciones de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial, con especial énfasis en los espías y agentes dobles que operaban en Europa. La voz al otro lado del teléfono pertenecía a Elena Reyes, una archivista principal que había trabajado en la digitalización de miles de fotografías de la guerra para el próximo 80º aniversario del día D. Elena explicó que habían descubierto una fotografía tomada por el legendario fotógrafo Robert Capa, que nunca había sido publicada. La imagen mostraba a un grupo de Rangers americanos en lo que parecía ser una reunión informativa final antes de la invasión de Normandía. A primera vista, parecía ser simplemente otra fotografía histórica, pero Elena mencionó que algo en la imagen había llamado su atención. Uno de los soldados tenía una expresión diferente a los demás, una mirada que parecía fuera de lugar en ese contexto tan solemne. Martínez recibió la fotografía digitalizada esa misma tarde. La imagen en blanco y negro mostraba a 20 soldados del 2º Batallón de Rangers, sentados en un búnker de piedra. Algunos revisaban sus equipos, otros estudiaban mapas, y unos pocos miraban directamente a la cámara. En una esquina, parcialmente oculto en las sombras, estaba el soldado que había llamado la atención de Elena. Su postura era ligeramente diferente, más rígida y formal que la de sus compañeros, y sus ojos, incluso en la imagen granulada, parecían calcular algo más allá de la simple ansiedad previa a la batalla. Martínez amplió la imagen y examinó cuidadosamente cada detalle. Los uniformes estaban en perfecto orden, las insignias correspondían al 2º Batallón de Rangers, y el equipo parecía estándar para la época. Sin embargo, cuando observó más detenidamente al soldado de la esquina, notó algo inusual. Mientras que la mayoría de los hombres tenían parches y equipo personalizado, producto de meses de entrenamiento y camaradería, este soldado parecía llevar todo nuevo, sin marcas ni modificaciones personales. La fotografía tenía una anotación en el reverso: 2º Batallón de Rangers, Portsmouth, 4 de junio de 1944. Briefing final antes de Overlord. Sargento James Wilson, Cabo Thomas Reynolds, Sargento de personal Heinrich Müller. Y así continuaba listando a todos los hombres de la imagen. Martínez se detuvo en el nombre de Heinrich Müller.
Un soldado de origen alemán en una unidad de élite como los Rangers no era algo inusual, ya que muchos estadounidenses de ascendencia alemana servían con distinción en el ejército. Sin embargo, algo sobre ese nombre en particular, combinado con la postura y la mirada del soldado, despertó su curiosidad profesional. Martínez decidió investigar más a fondo. Solicitó acceso a los registros del 2º Batallón de Rangers y comenzó a buscar información sobre Heinrich Müller. Los registros mostraban que Müller había nacido en Milwaukee, Wisconsin, hijo de inmigrantes alemanes que habían llegado a Estados Unidos a principios del siglo XX. Se había alistado en el ejército en 1942, completado su entrenamiento básico con calificaciones excepcionales y posteriormente seleccionado para los Rangers debido a su dominio del idioma alemán y su excelente condición física. Pero cuando Martínez profundizó en los detalles, empezó a notar inconsistencias. Las fechas de algunos de los traslados y asignaciones de Müller no coincidían con los registros generales de movimiento de tropas. Había brechas inexplicables en su historial de servicio y, curiosamente, no existían fotografías de él antes de diciembre de 1943. Para un soldado con un expediente supuestamente ejemplar, estas inconsistencias resultaban extrañas. La curiosidad de Martínez creció cuando descubrió que Müller había sido asignado a los Rangers apenas 3 meses antes de la invasión de Normandía, después de un supuesto traslado desde una unidad de inteligencia militar. Sin embargo, cuando intentó localizar los registros de esa unidad de inteligencia, encontró que estaban incompletos o simplemente no existían. Algo no encajaba en la historia oficial del sargento de personal Heinrich Müller. Martínez decidió aplicar tecnología moderna al misterio. Contactó con un laboratorio de análisis forense digital especializado en recuperación y mejora de imágenes históricas. Utilizando las técnicas más avanzadas, el laboratorio pudo mejorar significativamente la calidad de la fotografía, revelando detalles que habían permanecido ocultos durante 80 años. Los rostros de los soldados se volvieron más nítidos, las expresiones más definidas y los detalles de los uniformes y equipos más claros. Pero lo que verdaderamente llamó la atención de Martínez fue la mejora del rostro de Müller. Con la imagen mejorada, Martínez pudo ver características faciales que antes estaban borrosas. El soldado tenía una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda y una forma distintiva de la mandíbula. Intrigado por estos nuevos detalles, Martínez decidió comparar la imagen mejorada con las fotografías de otros soldados germano-americanos de la época, buscando cualquier pista que pudiera explicar las inconsistencias en el expediente de Müller. Pero lo que descubrirían a continuación cambiaría todo. Al cargar la imagen mejorada en una base de datos de reconocimiento facial que contenía miles de fotografías de la Segunda Guerra Mundial, el sistema arrojó una coincidencia inesperada. El rostro de Heinrich Müller mostraba un 92% de similitud con un individuo identificado como Klaus Weber, un agente de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán durante la era nazi. Según los registros disponibles, Klaus Weber había sido un prometedor oficial de inteligencia alemán que había desaparecido en una misión en Francia en marzo de 1944. La resistencia francesa había reportado su muerte en una operación en las afueras de París, pero nunca se recuperó su cuerpo. Los informes indicaban que Weber había sido enviado a Francia para establecer redes de espionaje en preparación para la inevitable invasión aliada. La tecnología moderna estaba a punto de revelar una verdad aún más inquietante. Martínez, ahora trabajando con un equipo de investigadores y especialistas en historia militar, comenzó a reconstruir los movimientos tanto de Heinrich Müller como de Klaus Weber. Descubrieron que el verdadero Heinrich Müller, un auténtico soldado americano de origen alemán, había muerto en un accidente de entrenamiento en noviembre de 1943. El accidente había ocurrido durante un ejercicio nocturno, cuando Müller cayó desde un acantilado mientras practicaba maniobras de escalada. Lo más perturbador era que el accidente había ocurrido en una base de entrenamiento remota con pocos testigos, y el cuerpo había sido identificado rápidamente y enviado a su familia para un funeral con ataúd cerrado debido a la naturaleza de las lesiones.
Una revisión de los informes médicos originales, ahora desclasificados, reveló que la identificación había sido superficial, basada principalmente en las placas de identificación y no en un examen forense exhaustivo. La teoría que comenzó a formarse era tan audaz como alarmante. Klaus Weber, un agente alemán con entrenamiento en infiltración, podría haber estado monitoreando las bases de entrenamiento americanas en busca de oportunidades. Al enterarse de la muerte de Möller, un soldado con orígenes alemanes similares a los suyos y habilidades lingüísticas que podría imitar, Weber podría haber visto la oportunidad perfecta. La inteligencia alemana habría falsificado documentos, creado una historia de respaldo, y Weber habría asumido la identidad de Möller, aprovechando el caos administrativo común en tiempos de guerra. El secreto guardado durante más de 80 años comenzaba a revelarse. Weber, haciéndose pasar por Möller, habría solicitado un traslado a los Rangers, una unidad que sabía estaría involucrada en operaciones cruciales. Su dominio del inglés americano, su conocimiento de la cultura estadounidense y su preparación física le habrían permitido integrarse sin levantar sospechas. Y así, un espía nazi se habría infiltrado en una de las unidades más élite del ejército americano, justo a tiempo para la operación militar más importante de la guerra. Para confirmar esta teoría, Martínez y su equipo necesitaban más pruebas. Comenzaron a buscar a los descendientes de los otros soldados que aparecían en la fotografía. Después de semanas de investigación genealógica, lograron localizar a los nietos y bisnietos de 5 de los Rangers. Las entrevistas con estos descendientes revelaron detalles fascinantes. La nieta del sargento James Wilson compartió cartas que su abuelo había escrito después de la guerra, en las que mencionaba a un compañero que llamaba el alemán, un soldado que hablaba con un acento apenas perceptible y que siempre parecía estar escuchando las conversaciones de los demás. El bisnieto del cabo Thomas Reynolds tenía un diario de su bisabuelo que contenía una entrada particularmente intrigante. Reynolds había escrito sobre su sorpresa al ver a Möller tomando notas detalladas durante los briefings, algo que estaba estrictamente prohibido por razones de seguridad. Cuando Reynolds le preguntó al respecto, Möller había explicado que tenía mala memoria y necesitaba anotar los detalles para recordarlos durante la misión. Reynolds había aceptado la explicación, pero mencionó en su diario que algo sobre Möller le inquietaba, aunque no podía precisar qué. Sin embargo, había algo incluso más perturbador. Entre los documentos familiares del nieto del teniente Michael Anderson, encontraron una carta escrita por Anderson a su esposa en mayo de 1944, apenas un mes antes del día D. En la carta, Anderson mencionaba que había sorprendido a Möller cerca de la sala de comunicaciones a altas horas de la noche. Möller había explicado que estaba buscando el baño, pero Anderson notó que llevaba un pequeño cuaderno en la mano. Anderson comentaba en la carta que había reportado el incidente a su superior, pero que aparentemente no se había tomado ninguna acción al respecto. La contradicción los atormentaba. Si Möller era realmente Weber, un espía nazi infiltrado entre los Rangers, significaba que había tenido acceso a información crítica sobre la operación Overlord, incluyendo ubicaciones de desembarco, horarios y tácticas. Pero los registros históricos mostraban que, aunque los alemanes esperaban una invasión, habían sido sorprendidos por la escala y la ubicación exacta de los desembarcos. Si Weber había transmitido información, no parecía haber tenido el impacto esperado. Martínez propuso una teoría. Tal vez Weber había intentado transmitir la información, pero no había logrado hacerla llegar a tiempo o en su totalidad a sus superiores alemanes. La seguridad alrededor de la operación Overlord era extraordinariamente estricta, y las oportunidades para comunicarse con agentes alemanes habrían sido extremadamente limitadas. Para verificar esta teoría, Martínez solicitó acceso a los registros de inteligencia desclasificados sobre transmisiones de radio detectadas en las semanas previas al día D. Los registros mostraban un aumento en las transmisiones no autorizadas desde la costa sur de Inglaterra, algunas de las cuales nunca fueron localizadas con precisión. Una transmisión en particular, interceptada el 5 de junio, apenas horas antes del inicio de la invasión, contenía lo que parecían ser fragmentos de información sobre movimientos de tropas, pero la señal se había cortado abruptamente.
Lo que encontraron los dejó sin palabras. En los archivos de contrainteligencia aliada, descubrieron un informe que detallaba la captura de un agente alemán intentando transmitir desde un bote pesquero cerca de la costa de Portsmouth la noche del 5 de junio. El agente había sido capturado antes de completar su transmisión y posteriormente interrogado. Aunque el informe no identificaba al agente por su nombre en clave, mencionaba que llevaba documentos de identificación militar americanos que se determinaron eran falsificados. Esto cambia todo lo que creíamos saber. Si este agente capturado era Weber, significaría que nunca llegó a participar en los desembarcos de Normandía. Los registros del 2º Batallón de Rangers mostraban que todos los hombres listados en la fotografía habían participado en el asalto al Pointe du Hoc el 6 de junio, incluido Heinrich Müller. Las listas de bajas no incluían a Müller, lo que sugería que había sobrevivido a la invasión inicial. La evidencia era imposible de ignorar. O bien los registros estaban incompletos, o bien Weber no era el agente capturado la noche anterior al día D. Martínez decidió seguir la pista de Müller después del día D. Los registros indicaban que había participado en las operaciones subsiguientes a través de Francia. Había estado presente en la batalla de las Ardenas y había sido honorablemente licenciado al final de la guerra, regresando a Milwaukee, donde vivió hasta su muerte en 1983. Pero la tecnología forense avanzada estaba a punto de revelar otra capa de este misterio. El equipo de Martínez localizó fotografías del Heinrich Müller de posguerra y las sometió al mismo análisis de reconocimiento facial. Los resultados fueron sorprendentes. El Müller de posguerra mostraba solo un 75% de similitud con el Müller de la fotografía de Portsmouth y apenas un 63% de similitud con Klaus Weber. Esto sugería que el Müller que regresó de la guerra no era el mismo hombre que aparecía en la fotografía del 4 de junio. La teoría que comenzó a emerger era asombrosa en su complejidad. Parecía que Klaus Weber, haciéndose pasar por Heinrich Müller, se había infiltrado efectivamente en los Rangers y obtenido información crítica sobre el día D. Había intentado transmitir esta información la noche del 5 de junio, pero había sido capturado. Para mantener el secreto de la operación y evitar alertar a otros posibles agentes alemanes, los servicios de inteligencia aliados habían mantenido la captura en secreto. Mientras tanto, para no alertar a las redes de espionaje alemanas sobre la captura de su agente, otro soldado había asumido la identidad de Müller durante la invasión y las operaciones subsiguientes. Este tercer hombre, cuya verdadera identidad seguía siendo un misterio, había mantenido la farsa durante el resto de la guerra y aparentemente durante toda su vida posterior. La historia se volvía más compleja con cada nueva pieza de evidencia. Martínez y su equipo decidieron buscar en los archivos de los servicios de inteligencia aliados cualquier registro de operaciones de contrainteligencia relacionadas con agentes capturados. Después de semanas de búsqueda, encontraron un documento parcialmente desclasificado que hacía referencia a la Operación Doppelgänger, una iniciativa de contrainteligencia diseñada para neutralizar y reemplazar agentes enemigos capturados sin alertar a sus redes. El documento mencionaba el caso de un agente enemigo de alto valor, capturado justo antes del día D, cuya identidad asumida se mantuvo operativa por razones estratégicas. El nombre del agente había sido redactado, pero las fechas y las circunstancias coincidían perfectamente con la teoría sobre Weber y Müller. Para obtener pruebas definitivas, Martínez solicitó permiso para exhumar los restos de Heinrich Müller. Después de un largo proceso legal y con el consentimiento de los descendientes lejanos de Müller, la exhumación se realizó en octubre de 2024. Las muestras de ADN obtenidas se compararon con bases de datos genéticas de familias alemanas y americanas de la época. Los resultados fueron concluyentes y sorprendentes. El ADN no coincidía ni con la familia Müller de Milwaukee ni con ninguna familia Weber conocida en Alemania. En cambio, mostraba marcadores genéticos consistentes con un origen del este de Europa, posiblemente Polonia o Checoslovaquia. Esto añadía otra capa al misterio. No solo había un espía nazi que se había hecho pasar por un soldado americano, sino que el hombre que había vivido como Heinrich Müller después de la guerra tampoco era quien decía ser.
La investigación dio un giro cuando Martínez descubrió un archivo desclasificado de la Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA. El archivo detallaba una operación en la que agentes aliados de origen europeo oriental eran entrenados para asumir identidades en caso de necesidad operativa. Uno de estos agentes, cuyo nombre en clave era Silhouette, había sido asignado a una misión no especificada relacionada con la seguridad del día D. La teoría final que emergió de la investigación era tan compleja como fascinante. Klaus Weber, un agente de inteligencia alemán, había matado al verdadero Heinrich Müller y asumido su identidad para infiltrarse en los Rangers y obtener información sobre el día D. Weber había sido fotografiado por Robert Capa el 4 de junio durante el briefing final. La noche del 5 de junio, Weber había intentado transmitir la información a Alemania, pero había sido capturado. Para mantener la seguridad operacional, los servicios de inteligencia aliados habían decidido no revelar la captura. En su lugar, habían desplegado a su propio agente, Silhouette, para que asumiera la identidad de Müller durante la invasión. Este agente, cuyo verdadero nombre nunca fue registrado, había mantenido la identidad de Müller no solo durante la guerra, sino durante toda su vida posterior, posiblemente para continuar monitoreando las redes de inteligencia alemanas durante la Guerra Fría. Esta revelación explicaba por qué las fuerzas alemanas parecían parcialmente preparadas para los desembarcos en Normandía, pero no completamente. Weber había logrado transmitir alguna información antes de ser capturado, pero no los detalles completos del plan. También explicaba por qué el muro del Atlántico, la línea defensiva alemana en la costa francesa, estaba mejor fortificado en ciertas áreas específicas que coincidían con información que Weber habría obtenido durante los briefings de los Rangers. El impacto de este descubrimiento en la comunidad de historiadores militares fue sísmico. Los libros de historia necesitaban ser revisados para incorporar esta nueva comprensión de cómo la inteligencia y la contrainteligencia habían jugado un papel crucial en el éxito del día D. La historia del soldado que vivió 3 vidas, primero como el verdadero Heinrich Müller, luego brevemente como Klaus Weber pretendiendo ser Müller, y finalmente como un agente aliado desconocido que asumió permanentemente la identidad, se convirtió en un estudio de caso fascinante sobre las complejidades de la guerra de espionaje. Los descendientes del Müller de posguerra quedaron comprensiblemente conmocionados al descubrir que su antepasado no era quien creían que era. Sin embargo, muchos encontraron consuelo en saber que, independientemente de su verdadera identidad, el hombre que conocieron había servido valientemente a los aliados y contribuido a la derrota del nazismo. Martínez y su equipo continuaron la investigación, buscando cualquier pista sobre la verdadera identidad del agente Silhouette. En los archivos personales del Müller de posguerra, encontraron cartas escritas en un código simple a una dirección en Londres que resultó ser una oficina encubierta de inteligencia británica. Las cartas, cuando fueron decodificadas, revelaron informes periódicos sobre posibles actividades de exnazis en la comunidad germano-americana de Milwaukee. Esto confirmaba que Silhouette había continuado su trabajo de inteligencia mucho después de la guerra, vigilando silenciosamente a posibles agentes enemigos durante décadas. Una de las preguntas más intrigantes era cómo Weber había logrado infiltrarse tan efectivamente. La investigación reveló que había recibido entrenamiento especializado en una escuela de espionaje nazi cerca de Berlín, donde agentes con talento lingüístico eran preparados específicamente para operaciones de infiltración. Weber había pasado años estudiando la cultura americana, el argot y los modismos, y había memorizado detalles exhaustivos sobre Milwaukee, la supuesta ciudad natal de Müller. La fotografía que había iniciado toda la investigación adquirió un nuevo significado. Ya no era simplemente un documento histórico de soldados preparándose para una batalla crucial, sino una imagen que había capturado uno de los más audaces actos de espionaje de la Segunda Guerra Mundial. Robert Capa, sin saberlo, había preservado la evidencia de una operación de inteligencia que había permanecido oculta durante 80 años. Martínez publicó sus hallazgos en un extenso estudio que rápidamente captó la atención internacional. Historiadores de todo el mundo comenzaron a revisar otras fotografías y documentos de la época,
buscando más casos de posibles agentes encubiertos que pudieran haber pasado desapercibidos. La historia de Weber, Mueller y Silhouette abrió nuevas líneas de investigación sobre cómo el espionaje había influido en momentos cruciales de la Segunda Guerra Mundial. La tecnología que había permitido este descubrimiento continuó evolucionando. Nuevos algoritmos de reconocimiento facial fueron desarrollados específicamente para analizar fotografías históricas, y bases de datos más completas de imágenes de la era de la guerra permitieron identificaciones más precisas. Pronto, otros casos similares comenzaron a emerger, revelando una red sorprendentemente extensa de agentes encubiertos de ambos bandos operando detrás de las líneas enemigas. El caso también llevó a una reevaluación de cómo se habían gestionado los prisioneros de inteligencia durante la guerra. Registros previamente clasificados revelaron que Weber no había sido el único agente enemigo capturado y mantenido en secreto. Existía toda una instalación secreta en el norte de Inglaterra, donde agentes del Eje eran detenidos, interrogados y, en algunos casos, reclutados para operaciones de contrainteligencia. La historia del espía en la fotografía de Normandía se convirtió en un poderoso recordatorio de cómo la guerra se libraba no solo en los campos de batalla, sino también en las sombras. Por cada soldado que luchaba abiertamente, había agentes encubiertos que arriesgaban todo en operaciones clandestinas que podían cambiar el curso de la historia. Para Martínez, el descubrimiento representaba el pináculo de su carrera. Lo que había comenzado como una simple observación sobre una expresión inusual en una fotografía antigua, había conducido a desentrañar uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. Demostraba el poder de la tecnología moderna para revelar verdades históricas que habían permanecido ocultas durante generaciones. La historia también arrojó nueva luz sobre la compleja moralidad del espionaje en tiempos de guerra. Weber había sido un enemigo, trabajando para un régimen monstruoso, pero había mostrado una valentía y dedicación extraordinarias en su misión. Silhouette, el misterioso agente aliado que había asumido la identidad de Mueller después de la captura de Weber, había sacrificado su propia identidad por una causa mayor, viviendo toda una vida como otra persona. Los historiadores militares comenzaron a debatir cómo esta revelación afectaba nuestra comprensión del día D. Si Weber había logrado transmitir alguna información antes de ser capturado, significaba que el éxito de la invasión de Normandía no se debió únicamente a la sorpresa estratégica, como se había creído durante décadas, sino también a la capacidad de los aliados para controlar y manipular la información que llegaba a los alemanes. Este enfoque matizado de la historia permitió una mayor apreciación de la complejidad de la guerra. No había sido simplemente una cuestión de quién tenía más tropas o mejor equipo, sino de quién podía obtener, proteger y manipular la información más efectivamente. La historia de Weber, Mueller y Silhouette ejemplificaba esta guerra de sombras que había ocurrido paralelamente a los combates convencionales. La familia del verdadero Heinrich Müller, el soldado cuya identidad había sido usurpada por Weber, finalmente recibió reconocimiento por el sacrificio de su antepasado. Aunque había muerto en un accidente de entrenamiento y no en combate, su nombre se agregó a un memorial en reconocimiento de su servicio y del papel involuntario que había jugado en una de las operaciones de contrainteligencia más extraordinarias de la guerra. 80 años después del día D, la historia completa de cómo se ganó la batalla apenas comenzaba a revelarse. La fotografía de Robert Capa, que había capturado un momento aparentemente ordinario de soldados preparándose para la batalla, había resultado ser una ventana a un mundo de engaños, sacrificios y secretos que habían dado forma al curso de la historia. Mientras Martínez contemplaba la fotografía una vez más, con el conocimiento de lo que realmente mostraba, no pudo evitar reflexionar sobre cuántos otros momentos históricos guardaban secretos similares, esperando ser descubiertos por futuras generaciones con nuevas tecnologías y perspectivas. La historia nunca estaba verdaderamente completa, sino que continuaba revelándose, capa por capa, a medida que avanzábamos en nuestra comprensión del pasado. La verdad sobre el espía en la fotografía de Normandía finalmente había salido a la luz, pero Martínez sospechaba que era solo la punta del iceberg. En los archivos y colecciones de todo el mundo,
Otras fotografías, documentos y artefactos esperaban silenciosamente, guardando sus propios secretos sobre los hombres y mujeres que habían dado forma a la historia desde las sombras. El legado del descubrimiento se extendió más allá de los círculos académicos. Una exposición especial en el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial presentó la fotografía de Capa junto con la evidencia que había llevado a la identificación de Weber y la subsiguiente investigación. Miles de visitantes acudieron para ver la imagen que había ocultado un secreto a plena vista durante 80 años. Entre los visitantes más notables estaba un anciano de 96 años que se presentó como antiguo oficial de inteligencia británica. Después de ver la exposición, solicitó hablar con Martínez en privado. Lo que reveló añadió una dimensión final a la historia. El anciano había sido parte del equipo que había capturado a Weber la noche del 5 de junio y había participado en la selección de Silhouette como su reemplazo. Según el anciano, la operación había sido aún más compleja de lo que Martínez había descubierto. Weber no había sido simplemente capturado mientras intentaba transmitir información. Había sido traicionado por otro agente alemán que trabajaba secretamente para los aliados. Este agente doble había informado a la inteligencia británica sobre los planes de transmisión de Weber, permitiendo su captura en el momento exacto para minimizar la información que podía pasar a Alemania. El anciano también reveló que Silhouette no había sido la primera elección para reemplazar a Weber. Otro agente había sido inicialmente seleccionado, pero se había retirado en el último momento, preocupado por las implicaciones morales de asumir permanentemente la identidad de otra persona. Silhouette, cuyo verdadero nombre era Jan Kowalski, un refugiado polaco cuya familia había sido asesinada por los nazis, se había ofrecido voluntario para la misión, impulsado por un deseo de venganza contra el régimen que había destruido su vida. Esta revelación final completó el círculo de la historia. Un soldado americano, un espía nazi y un refugiado polaco, todos conectados por una identidad compartida y capturados en una sola fotografía que había tardado 80 años en revelar sus secretos. Era una historia que encapsulaba la complejidad, la tragedia y la ironía de la guerra, donde las identidades podían ser tan fluidas como las lealtades, y donde la verdad a menudo era más extraña que la ficción. La investigación de Martínez sobre la fotografía de Normandía se convirtió en un testimonio del poder de la persistencia histórica y la tecnología moderna para desvelar los secretos del pasado. Pero también demostraba que, incluso con las herramientas más avanzadas, algunas verdades solo emergen cuando las personas adecuadas están dispuestas a compartir lo que saben, a veces después de décadas de silencio. Mientras el 80º aniversario del Día D llegaba a su fin, la historia del espía en la fotografía de Robert Capa se había convertido en parte del tejido más amplio de nuestra comprensión de la Segunda Guerra Mundial. Ya no era simplemente una guerra de ejércitos masivos y batallas épicas, sino también una guerra de individuos, identidades y secretos, donde una sola persona en el lugar correcto, o equivocado, podía influir en el curso de la historia. Y mientras nuevas generaciones contemplaban la fotografía, ahora podían ver no solo a soldados preparándose para la batalla, sino un momento congelado en el tiempo que capturaba la esencia misma del conflicto, donde nada era exactamente lo que parecía, y donde la victoria dependía tanto de los secretos guardados como de las batallas ganadas. La historia del espía en la fotografía de Normandía continuaría inspirando a futuros historiadores, recordándonos que el pasado nunca está completamente resuelto, que siempre hay más por descubrir, y que a veces las respuestas a los mayores misterios de la historia han estado frente a nosotros todo el tiempo, esperando pacientemente a que tengamos las herramientas, la perspectiva y la valentía para verlas.